Hay genios que definen una época, y luego está Leonardo da Vinci, un hombre que fue una época en sí mismo. No fue simplemente un artista del Renacimiento. Fue una tormenta intelectual, un huracán de curiosidad que atravesó los límites de su tiempo. Mucho antes de que existieran las universidades, como las conocemos, antes de que la ciencia tuviera reglas, antes de que la anatomía fuese una disciplina aceptada, y mucho antes de que alguien siquiera soñara con un helicóptero, Leonardo ya estaba ahí, observándolo todo, cuestionándolo todo y registrando cada descubrimiento en cuadernos cubiertos por una escritura extraña, invertida, casi imposible de descifrar. A pesar de ser considerado el arquetipo del genio universal, Leonardo nunca tuvo acceso a la educación formal de su tiempo. Jamás aprendió latín, la lengua de los eruditos, lo que lo dejó fuera de las academias y los círculos intelectuales. Pero esta aparente desventaja se convirtió en su mayor fortaleza. Lo obligó a construir un conocimiento propio, libre, intuitivo, nacido de la observación directa del mundo y de la pregunta que lo persiguió desde niño. ¿Cómo funciona realmente la naturaleza? Su vida estuvo marcada por enigmas y contradicciones. Por ejemplo, sus famosos cuadernos, escritos en espejo. Durante siglos, la gente ha especulado por qué lo hacía. ¿Era para ocultar ideas peligrosas, como sus diseños de máquinas de guerra, de ojos curiosos? ¿O era simplemente porque, al ser zurdo, le resultaba más cómodo escribir de derecha a izquierda para no manchar la tinta? La verdad es que, al ver sus manuscritos hoy, parecen la obra de alguien que quería hablarle al futuro, más que a sus contemporáneos. En esos cuadernos no solo dibujaba inventos asombrosos. Había anotaciones sobre la caída de los cuerpos, estudios sobre la luz, diagramas del vuelo de las aves y hasta bocetos que anticipaban leyes físicas que solo serían formalizadas siglos después. Isaac Newton todavía estaba muy lejos de nacer, pero Leonardo ya había descrito cómo se aceleran los objetos en caída libre, llegando a conclusiones sorprendentemente cercanas a las modernas, y todo esto sin tener relojes precisos ni instrumentos de medición adecuados. Su visión era tan adelantada que muchos de sus hallazgos pasaron desapercibidos hasta hace muy poco, cuando la tecnología moderna nos permitió por fin descifrarlos. Pero Leonardo no solo fue un científico adelantado, también fue un artista obsesivo. Su pintura más famosa, la Mona Lisa, sigue generando preguntas imposibles de responder. Su sonrisa parece cambiar según el estado de ánimo de quien la mira. A veces parece triste, a veces serena, a veces casi irónica. Se ha especulado de todo, que la modelo sufría de melancolía, que estaba embarazada, o incluso que la obra es en realidad una especie de autorretrato de Leonardo en clave femenina. Lo único cierto es que él jamás entregó el cuadro al cliente que lo había encargado. Lo conservó durante años, retocándolo una y otra vez, como si nunca pudiera alcanzar la perfección que tenía en mente. Su fascinación por lo oculto también se extiende a La Última Cena, una pintura que ha sido analizada hasta el cansancio. La figura a la derecha de Jesús, representada con rasgos muy delicados, desató rumores sobre si se trataba realmente del apóstol Juan o si Leonardo quiso insinuar la presencia de María Magdalena. Algunos observadores han encontrado símbolos escondidos. Una letra M, formada por los cuerpos de Jesús y Juan, o un triángulo que ciertos grupos han relacionado con lo femenino. Aunque estas teorías no tienen un fundamento histórico sólido, reflejan el increíble magnetismo que ejerce su obra, como si Leonardo hubiese dejado cabos sueltos a propósito para que las generaciones futuras siguiéramos buscándolo. Esta tendencia a buscar significados ocultos se disparó aún más cuando surgió la idea de que Leonardo pertenecía a una sociedad secreta dedicada a proteger una supuesta descendencia de Jesús. Aunque esto proviene de obras de ficción y textos poco fiables, la sola idea contribuyó a envolver su figura en un aura de misterio que sigue viva hasta hoy. Pero detrás del mito también existió un hombre real, con deseos, errores y contradicciones. Leonardo nunca se casó ni tuvo hijos, y prefería trabajar rodeado de jóvenes aprendices a los que trataba con mucho afecto. Sus relaciones personales, especialmente con dos de sus discípulos más cercanos,
han llevado a muchos a cuestionar su orientación sexual. En su tiempo, fue incluso acusado de sodomía, un crimen que se castigaba con la muerte, aunque finalmente fue absuelto. Estas acusaciones, sumadas a su estilo de vida excéntrico, era vegetariano, amaba a los animales y era profundamente sensible, alimentaron la imagen de un espíritu diferente, quizás incomprendido por su época. También era un hombre de origen humilde. Nació de la relación entre un notario acomodado y una joven campesina llamada Caterina, cuya identidad sigue siendo un debate. Algunos análisis modernos han sugerido que Caterina podría haber tenido ascendencia árabe o norteafricana, lo que añade una nueva capa de complejidad a su historia y desafía las narrativas tradicionales sobre su origen. En su juventud, Leonardo fue acogido como aprendiz en el taller de Andrea del Verrocchio, uno de los artistas más prestigiosos de Florencia. Allí aprendió a trabajar el mármol, el bronce, el oro, la madera y los pigmentos. Absorbió el conocimiento como una esponja hasta el punto de que, según la leyenda, cuando Verrocchio vio la increíble calidad con la que Leonardo había pintado uno de los ángeles en el bautismo de Cristo, decidió dejar de pintar para siempre. Aún así, Leonardo no era un trabajador fácil. Era brillante, sí, pero también era disperso, perfeccionista hasta el extremo, incapaz de cumplir plazos y muy propenso a abandonar proyectos a medio camino. Muchos de sus mecenas se frustraron con él. Otros simplemente lo consideraban un genio que debía ser tolerado a pesar de sus manías. Francesco del Giocondo, el hombre que encargó el famoso retrato de su esposa Lisa, jamás recibió la pintura por la que había pagado. Leonardo simplemente se la llevó consigo, como si ese cuadro fuera una parte de su alma. Su talento multidisciplinario llamó la atención de gobernantes poderosos. Para Ludovico Sforza, el duque de Milán, Leonardo no solo fue pintor. Fue ingeniero, arquitecto, diseñador de máquinas de guerra y hasta organizador de espectáculos públicos. Entre sus bocetos militares hay armas que parecen salidas de una guerra futura. Carros con cuchillas giratorias, enormes ballestas, cañones múltiples y hasta conceptos cercanos a un tanque primitivo. Uno se pregunta si Leonardo realmente quería que estas máquinas se construyeran o si eran solo ejercicios de su imaginación. Lo curioso es que Sforza, aunque estaba maravillado con su ingenio, no lo contrató inicialmente como inventor, sino para resolver un problema de plomería. Y aún así, Leonardo aceptó, demostrando que su curiosidad no conocía de jerarquías. Fue en Milán donde creó la obra que lo consagraría como uno de los grandes maestros, La Última Cena. Su técnica experimental, con la que pretendía tener más libertad que con el fresco tradicional, terminó causando un deterioro prematuro en la pintura. Pero el impacto emocional de la obra sobrevivió al paso del tiempo y a los daños. Mientras tanto, su vida personal transcurría entre tensiones, amistades leales y rivalidades. Una de las más famosas fue con Miguel Ángel. Ambos eran genios, pero no podían ser más distintos. Miguel Ángel era impulsivo y áspero, Leonardo delicado, meticuloso y amante de la belleza. Miguel Ángel lo consideraba un perfeccionista indeciso, y Leonardo veía al escultor como alguien demasiado rudo. Sus encontronazos públicos en Florencia quedaron grabados en anécdotas que todavía circulan. Esta primera etapa de la vida de Leonardo nos muestra a un hombre extraordinario, pero también profundamente humano, curioso, brillante, disperso, apasionado y contradictorio. Su genialidad empezaba a florecer, pero todavía le quedaba un largo camino por recorrer. Un camino lleno de inventos, desafíos, viajes, frustraciones y momentos de gloria que seguirían definiendo su leyenda. Cuando Leonardo da Vinci llegó a los 30 años, ya era un artista famoso en Florencia, pero arrastraba una reputación complicada, la de no terminar lo que empezaba. Harto de las limitaciones, decidió buscar nuevos horizontes. Dejó atrás encargos importantes y se mudó a Milán, una ciudad vibrante donde su genio encontraría un propósito completamente inesperado. Allí, en la deslumbrante corte de Ludovico Sforza, Leonardo no solo se dedicó a pintar.
se convirtió en el maestro de ceremonias de un mundo de fantasía. Diseñó escenografías espectaculares para fiestas, creó ingeniosos mecanismos para mover decorados y construyó carros alegóricos monumentales que transformaban las calles de Milán en escenarios de ensueño. Para muchos historiadores, estos trabajos menores fueron una pérdida de tiempo valioso. Pero para Leonardo, eran un laboratorio a cielo abierto. Disfrutaba cada detalle, las luces, las texturas, el movimiento, las ilusiones ópticas. Estaba jugando, experimentando y aprendiendo. Sin embargo, Milán también fue el escenario de una de sus mayores decepciones. Su proyecto más ambicioso, una colosal estatua ecuestre de bronce en honor a Francesco Sforza, el padre de Ludovico, nunca llegó a materializarse. Durante años, trabajó en un modelo de arcilla gigantesco, una obra maestra de la escultura que dejaba a todos sin aliento. Pero justo cuando estaba listo para ser fundido, la guerra llamó a la puerta. El bronce destinado a la estatua tuvo que usarse para fabricar cañones. Poco después, Milán cayó ante la invasión francesa. Los soldados, en un acto de vandalismo brutal, usaron la majestuosa escultura de arcilla como blanco para practicar tiro con arco. Años de trabajo, de sueños y de esfuerzo se desvanecieron en un instante. Leonardo quedó devastado. Tras la caída de su mecenas, tuvo que huir. Se llevó consigo a su círculo más cercano, incluyendo a su fiel y polémico aprendiz Szalay y al brillante matemático Luca Pacioli. Su siguiente parada fue Venecia, una ciudad amenazada por el Imperio Otomano. Allí, los venecianos no le pidieron pinturas, sino soluciones militares. Leonardo, siempre práctico, se puso a trabajar en diseños defensivos. De este periodo datan sus increíbles ideas sobre trajes de buceo primitivos, sistemas para respirar bajo el agua y mecanismos para sabotear barcos enemigos desde el fondo del mar. Eran conceptos tan adelantados a su tiempo que parecían sacados de una novela de ciencia ficción. Aunque muchas de estas invenciones eran impracticables con la tecnología de la época, demostraban una mente que no tenía límites, una mente que veía soluciones donde otros solo veían problemas. En 1503, Leonardo regresó a Florencia. La ciudad había cambiado, pero su talento seguía siendo demandado. Fue entonces cuando recibió un encargo aparentemente sencillo, el retrato de la esposa de un rico comerciante de seda. Lo que empezó como un trabajo más, se convirtió en una obsesión que duraría toda su vida. Hoy conocemos ese retrato como la Mona Lisa. Leonardo nunca entregó el cuadro. Lo llevó consigo a todas partes, retocándolo una y otra vez, experimentando con la luz, la sombra y esa enigmática sonrisa. Para él, la obra nunca estaba terminada. Era un lienzo infinito para su curiosidad. Pero su regreso a Florencia también estuvo marcado por otro fracaso monumental. Le encargaron pintar un mural gigantesco en el Salón de los 500 del Palacio Vecchio, que representaría la batalla de Anghiari. Su rival, el joven y temperamental Miguel Ángel, recibió el encargo de pintar la pared de enfrente. Sería el duelo de titanes que toda Florencia esperaba. Leonardo, siempre innovador, decidió usar una técnica experimental con cera para fijar los pigmentos. El resultado fue catastrófico. El calor de los braseros que usó para secar la pintura hizo que los colores se derritieran y se escurrieran por la pared. El mural se arruinó por completo, y años más tarde fue cubierto por otra obra. La pérdida de la batalla de Anghiari sigue siendo uno de los mayores misterios y tragedias de la historia del arte. Mientras enfrentaba estos desafíos artísticos, Leonardo se sumergía en otro mundo, uno mucho más oscuro y fascinante, la anatomía humana. Con una dedicación casi obsesiva, se colaba en hospitales y morgues para diseccionar cadáveres humanos y de animales. Quería entender cómo funcionaba el cuerpo desde dentro. Dibujó con una precisión asombrosa músculos, huesos, vasos sanguíneos y órganos. Fue uno de los primeros en describir correctamente el funcionamiento del corazón como una bomba y en dibujar el feto dentro del útero. Sus dibujos anatómicos eran tan avanzados que superaron a los tratados médicos durante siglos. Todo esto lo hacía en secreto,
en condiciones terribles, a la luz de las velas y con el constante temor de ser descubierto y acusado de brujería. Pero nada podía detener su insaciable sed de conocimiento. A pesar de su genio, no todos confiaban en él. Su fama de dejar proyectos a medias, sus intereses poco convencionales y una vieja acusación de sodomía de su juventud lo perseguían. Cuando se mudó a Roma, el centro del poder artístico de la época, se sintió marginado. Mientras el Papa Julio II encargaba a Miguel Ángel la Capilla Sixtina y a Rafael las estancias vaticanas, a Leonardo le daban proyectos menores de ingeniería. El papado desconfiaba de ese hombre que parecía aburrirse demasiado rápido y que prefería estudiar fósiles y el vuelo de los pájaros antes que cumplir con los plazos. Pero cuando todo parecía perdido, la fortuna volvió a sonreírle. En 1515, los franceses reconquistaron Milán y su joven y culto rey, Francisco I, quedó absolutamente fascinado con la figura de Leonardo. El monarca era un gran admirador del Renacimiento italiano y vio en Leonardo la encarnación de todo lo que admiraba. Lo invitó a vivir en Francia, no como un simple empleado, sino como un invitado de honor. Le otorgó el título de primer pintor, ingeniero y arquitecto del rey. Le dio una generosa pensión y le cedió el encantador castillo de Clou, cerca de su propia residencia, para que pudiera vivir y trabajar con total libertad. En Francia, Leonardo encontró por fin la paz y el reconocimiento que tanto había anhelado. Ya no tenía que preocuparse por mecenas impacientes ni por rivales envidiosos. El rey Francisco I lo trataba casi como a un padre, y a menudo lo visitaba para conversar durante horas. Fue entonces cuando el rey le compró la Mona Lisa, asegurando que la obra maestra se quedara para siempre en patrimonio francés. Acompañado por su leal asistente, Francesco Melzi, Leonardo pasó sus últimos años organizando sus miles de páginas de notas, dibujando y soñando. Aunque su mano derecha estaba paralizada por un derrame, su mente seguía tan activa como siempre. Sus últimos escritos son reflexiones profundas sobre el agua, la luz, la naturaleza y el cosmos. Sabía que el final estaba cerca, pero su curiosidad permaneció intacta hasta el último aliento. Una hermosa leyenda, aunque probablemente falsa, cuenta que Leonardo murió en los brazos del propio rey Francisco I. Si bien no hay pruebas de que esto ocurriera, la historia refleja la profunda admiración y el afecto que el monarca sentía por él. Leonardo da Vinci falleció el 2 de mayo de 1519, a los 67 años. Dejó un legado tan inmenso y diverso que resulta casi sobrehumano. Su cuerpo descansa en Francia, pero su espíritu sigue vivo en cada rincón del planeta. Sus pinturas son estudiadas por artistas, sus cuadernos por científicos, sus inventos por ingenieros. Fue un hombre de su tiempo, pero también de todos los tiempos. Pintor, inventor, anatomista, músico, filósofo. Se negó a ser definido por una sola etiqueta. Leonardo fue la encarnación definitiva del genio humano. Hoy, más de 500 años después, sus enigmas nos siguen fascinando. Cada una de sus obras es una puerta a un misterio. Cada página de sus manuscritos, un viaje a una mente que nunca dejó de hacerse preguntas. Leonardo no solo nos dejó arte y ciencia, nos dejó un camino, nos dejó la inspiración para ser curiosos, para nunca conformarnos, porque Leonardo no vivió para su época, vivió para nosotros, para todos los que, siglos más tarde, seguimos maravillados, intentando descifrar el increíble misterio de su genialidad. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si te ha gustado, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Hasta la próxima